Bueno, se me canceló, di por terminado el otro video sin querer, entonces continuamos acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear ahora la clase, vamos a crear la nueva clase, la clase nodo, y el nodo de un árbol binario se comporta igual al nodo de una lista doblemente ligada. Entonces simplemente vamos a tener aquí la parte privada, vamos a tener los objetos, vamos a tener una parte de object que es el dato, y vamos a tener una parte nodo que lo vamos a llamar liga izquierda, y vamos a tener otra parte nodo que lo vamos a llamar liga derecha. Ahora vamos a crearle dos constructores a esta clase. Primero creemos un constructor vacío. En el constructor vacío le decimos, simplemente establecemos todos los datos en nulo. Entonces le decimos thisDato igual a null. Y de manera similar vamos a hacer la liga izquierda y la liga derecha. Vamos a hacerle list liga izquierda igual a null y list liga derecha igual a null. Ahora vamos a crear otro constructor para el nodo, y el siguiente constructor que le vamos a crear al nodo va a ser con el dato. Entonces aquí le decimos liga izquierda y liga derecha, vamos a hacerlas iguales a nulo. Así como hicimos un constructor, vamos a hacer un destructor. Entonces vamos a decirle aquí public void, le decimos finalize, y aquí en el constructor simplemente escribimos eso. Él se da cuenta que es esto, entonces aquí le damos el add override annotation, y luego vamos a decirle add el super finalize, y luego le decimos que surround and statement with try catch. Entonces, para capturar excepciones en caso de que tenga algún problema con las eliminaciones. Y por siguiente, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle insert code y vamos a construir los getter y los setter a este método. Entonces aquí le decimos y creamos los getter y los setter. Por último, para completar nuestra clase nodo, vamos a decirle insert code y vamos a generar el toString. Y vamos a generar el toString, y el toString lo vamos a hacer solamente con el dato. Entonces le decimos return dato punto toString. Ahí de esta manera ya completamos nuestra clase nodo, que tiene una liga para izquierda y una liga para derecha. Ahora sí, vamos a construir nuestra clase, la que tiene la lógica pues importante, que se va a llamar la clase árbol binario. La clase árbol binario, esta clasecita va a tener lo siguiente. Entonces lo primero que va a tener es que, voy a eliminar estos comentarios, esta clase solamente va a tener un atributo privado que va a ser de la clase nodo, un puntero, y vamos a crear nuestro constructor del clase binario. Entonces en el constructor vamos a generar el constructor vacío. Entonces cuando le digamos new árbol binario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí en el árbol binario es bien importante entender que para crear el árbol binario necesitamos dos métodos, un método que es recursivo y otro método que no es recursivo. Entonces el constructor del nodo, que es este, cuando digan new nodo binario, entonces vamos a crear un nodo, vamos a llamarlo nodo y vamos a decirle que es igual a new nodo. Vamos a crear un nodo vacío. Ahora vamos a decirle que el puntero primero apunta a nodo, y luego vamos a crear un método que nos va a servir para llamar a esto. Ese método lo vamos a llamar crear árbol, y el método crear árbol va a ser el método que nos va a crear el árbol binario. Entonces el árbol binario por definición no está vacío, siempre va a tener como mínimo un nodo. Entonces vamos a decirle aquí nodo. Muy bien, obviamente este método crear árbol no existe, y este método crear árbol va a ser un método privado, va a ser void, se va a llamar crear árbol, y va a recibir como parámetro un nodo de la clase nodo. Muy bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Entonces voy a abrir por aquí el Excel, y el Excel me va a servir como para ir haciendo, el Excel me va a servir para hacer la prueba de escritorio. Vamos a analizar. Supongamos que por aquí tenemos, esta es la configuración, supongamos que esta es la configuración del nodo. Entonces aquí lo que tenemos simplemente es una variable que se llama, nodo, y en este momento lo que nosotros pusimos a hacer es que también tenemos un puntero P que está apuntando al nodo. Aquí en este momento tanto la liga izquierda como el dato
como la liga derecha, supongamos que está liga derecha, izquierda, están apuntando a null. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, señores? Ahora vamos a llamar un método llamado crear árbol. Crear árbol le pasamos un puntero a ese nodo. Entonces nodo es un puntero a este árbol, P también apunta a ese árbol. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces lo que vamos a hacer es pedirle los datos, el árbol los va a crear. Entonces, para pedir datos por pantalla en consola de Java necesitamos un objeto scanner. Vamos a decirle que es igual a un sc, igual a new scanner. Y vamos a decirle que es un new scanner de la system.in. Ahora, también vamos a necesitar dos variables string, una variable que vamos a llamar dato y otra variable que vamos a llamar respuesta. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a pedir el dato. Entonces le vamos a decir system.out.println y le vamos a decir aquí ingrese dato. Vamos a colocar aquí unos punticos para que nos queden todas las preguntas como al mismo nivel. Ingrese dato. Entonces aquí el usuario va a ingresar el dato que va a ver. Entonces si fuéramos a armar este árbol binaria, el primer dato que vamos a armar, pedir es el dato A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo. Entonces aquí le vamos a decir que a la variable dato va a ser igual a sc.read, sc.nestLine. Cuando le decimos nestLine, entonces capturamos el dato que el usuario va a digitar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese dato? Tenemos que agregárselo al nodo. Entonces le vamos a decir simplemente, le vamos a decir nodo.setDato. Y cuando le decimos acá, ¿nodo qué? Nodo.setDato, porque no estoy teniendo aquí nodo. Ah, bueno. Nodo setDato, sí, nodo setDato, aquí está, vamos a ver qué pasó. Nodo punto, ahora si no haya compilado, le decimos setDato, vamos a pasarle el dato que el usuario digitó por pantalla. Cuando le decimos a nodo setDato es que a ese puntero nodo simplemente le estamos pasando el dato. Entonces suponete que aquí le estuviéramos pasando el valor de A. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si el nodo tiene liga por izquierda. Entonces vamos a hacerle la pregunta. Entonces vamos a preguntarle aquí, le vamos a decir sí. Entonces vamos a preguntarle existe nodo por izquierda de, y vamos a colocarle aquí el dato. Existe nodo por izquierda de dato. Entonces aquí simplemente vamos a hacerle una pregunta que diga si sí o si no. Y vamos a hacerle esa pregunta al usuario. ¿Existe nodo por izquierda? ¿Existe nodo por izquierda de dato? Entonces, y esa respuesta la vamos a capturar en la variable respuesta. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar qué fue lo que nos dijo el usuario. El usuario nos puede decir que sí o que no. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, le vamos a decir if la variable respuesta es igual, si la variable respuesta es igual a s, significa que sí había nodo por izquierda, y si hay nodo por izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Ojo, aquí es donde vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear de la clase nodo otro nodo, entonces creamos que va a ser igual a new nodo, es igual a new nodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora, vamos a alegarle al nodo anterior, vamos a alegarle la liga izquierda, vamos a ligársela con el otro nodo y simplemente, y vamos a hacer una llamada recursiva. Le volvemos a decir nuevamente, crear árbol, y aquí cuando creamos el árbol, simplemente le decimos que nos cree el árbol referenciando el otro. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Que creamos otro nodo, o sea, creamos otra cosa de estas, la vamos a pegar acá, esta cosa esta está toda nula y simplemente lo que estamos haciendo es lo siguiente, lo que estamos haciendo es diciéndole que a liga izquierda haga igual a la liga izquierda de B. Aquí que es el equivalente a esto, vamos a ver si me funciona aquí una cosita que yo quiero hacer. Aquí es como si lo estuviéramos haciendo. ¿Dónde es que está? Bordes. A ver, ¿cómo es que relleno? Fuentes, bordes. Eso, esta. Es como si estuviéramos haciendo esto. Le estamos diciendo que a la liga izquierda del nodo, recuerden que este otro puntero se llama otro, hágale igual al nodo. Y hacemos un llamado recursivo. Ya el llamado recursivo es ¿qué? Es porque vamos a crear un árbol por este lado. Cosa que si nos dicen existe, entonces llamamos aquí el nodo. Entonces cuando volvemos a llamar al nodo, vuelve acá, vuelve a pedir el dato. Supongamos que el dato que va a ingresar el usuario es una B.
Entonces él pregunta, esto ya se va a llamar nodo otro en el siguiente llamado. Entonces va a preguntar, ¿existe nodo por izquierda? Si él dice que sí, entonces ¿qué hace? Fácil, va a coger esto, mis señores, y lo va a pegar, si no estoy mal lo pega aquí, no, así no, lo pega acá, y ¿qué es lo que está haciendo? Esto ya no se llama otro, sino que aquí va a meternos el otro valor. Ahora, si ya nos dice que ya no hay nodo por izquierda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ya lo dejamos así. Entonces simplemente vean lo que estamos haciendo aquí. Armamos los nodos del lado izquierdo del árbol. Ahora, piensen en lo siguiente. Supónganse ustedes que el usuario dice, no, ¿sabe qué? Si hay nodo por... Supongamos que el usuario, voy a hacer aquí algo más atrevido incluso, porque si no, no me va a caber. Pues ya aquí no me sirve esto. Voy a correrlos un poquito para acá, estos noditos, para poder hacer la prueba de escritorio. Entonces ya esta flechita obviamente no me va a... Esta flechita obviamente no me va a servir. Vamos a ver si me funciona aquí un experimento que voy a hacer. Este man es un berraco, listo, ahí está. Entonces simplemente lo dejamos así. Ahora ¿qué va a hacer? Ya no existía nodo por derecha, entonces hace un return. Entonces ¿qué hacemos? Cuando haga el return, vuelve al llamado de este método. Eso es porque así funciona la recursividad. Entonces ahora, en caso de que no exista nodo por izquierda, pues bueno, ya la liga izquierda y la liga derecha están en 1, entonces no hay que preguntar nada. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esto. Y ahora vamos a preguntarle si existe nodo por derecha de dato. Si existe nodo por derecha de dato, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si existe nodo por derecha de dato, entonces ya lo que creamos otro nodo, pero ya no lo ligamos a la liga izquierda, sino que lo ligamos a la liga derecha y vamos a crear otro árbol. ¿Qué significa eso? Que cuando él llega acá, él pregunta, ¿existe nodo por derecha de B? En caso de que digan que sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creamos otro nodo, vamos a pegarlo aquí, digamos a este nodo donde metamos D, y aquí es donde él va a ligar la liga derecha del árbol, que es que le va a poner pues esta rayita, y así de esa manera ya este liga pues no establece nulo, y vamos creando nuestro árbol binario. Ahora, analicen lo siguiente. Luego de que ya diga que esta liga no hay, entonces ya ¿qué va a hacer? Va a encontrar el fin de B, y cuando llegue el fin de B llegamos aquí al llamado donde habíamos llamado A, que A viene por acá. Aquí lo que tenemos es un puntero a primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Va a preguntar, ¿existe nodo por derecha de B? De A. Cuando diga que existe nodo por derecha de A, vamos a construir algo similar. Voy a copiar este árbol aquí y simplemente peguémoslo acá, y aquí ya vamos a crear ABCD, ABCD, esto se va a llamar F, perdón, esto se llama F, y esto crea el nodo G, que así es como vamos a construir nuestro árbol. Ahora voy a pintar aquí la rayita a esto, y así vamos a construir. Se supone que en teoría de esta manera vamos a construir nuestro árbol binario. Obviamente cuando ligamos esto, aquí esta liga ya no equivale a nulo, sino que equivale a la siguiente dirección del nodo. Esto debería funcionar, entonces simplemente vamos a probarlo. Pero para poder probar la creada del árbol tenemos que probar los recorridos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a empezar a hacer. Entonces digámosle aquí, creemos un método public. Vamos a decir public void. Vamos a llamarlo. Vamos a crear un recorrido llamado preorden. Y el preorden no va a recibir ningún parámetro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Cuando hagamos el recorrido preorden, vamos a llamar nuevamente al preorden, pero con el parámetro P. O sea, aquí no es que haya recursividad, o sea, se está llamando a sí mismo, pero desde que se llame con diferente parámetro es diferente. ¿Por qué? Porque para hacer el llamado, la primera vez es diferente, por eso lo llamo con el P. Ya hagamos este método privado y simplemente digámosle preorden, que va a recibir un nodo, que lo vamos a llamar aquí nodo. Entonces aquí ya sí hacemos el recorrido preorden. ¿Cuál es el recorrido preorden? Le preguntamos if el nodo es diferente de null, esa va a ser nuestra condición de salida del método. Vamos a decirle, vamos a imprimir el nodo, le damos system.out.println, y aquí que vamos a imprimir, nodo.getDato, y lo vamos a concatenar con un tabuladorcito.
Luego, ¿qué hacemos? Hacemos un llamado nuevamente al método preorden y hacemos el llamado al método preorden, pero ya no con el nodo, sino con la liga izquierda del nodo. Y de igual manera vamos a hacer un preorden ya no con la liga izquierda, sino con la liga derecha. De esta manera completamos el recorrido preorden. Ahora vamos a hacer el recorrido inorden. Voy a copiar aquí y a pegar. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar aquí donde dice preorden, vamos a cambiarlo por inorden. Le vamos a acabar aquí donde dice inorden, aquí vamos a cambiarlo por inorden y aquí vamos a cambiarlo por inorden. ¿Cómo es el recorrido pre-inorden? El recorrido inorden es que primero va a la liga izquierda, luego recorre, muestra el dato y luego va a la liga derecha y ahí nos queda el método inorden. Ahora vamos a hacer el método postorden. ¿Cómo funciona el método postorden? Vamos a coger aquí postorden, voy a reemplazar todo esto de postorden, por acá vamos a reemplazar con el postorden, por aquí vamos a reemplazar con el postorden y aquí vamos a reemplazar con el postorden. ¿Cómo es el postorden? El postorden es que primero va a la liga izquierda, después va a la liga derecha y por último muestra el dato. Entonces de esa manera hicimos el árbol y lo vamos a poder recorrer. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando probar si este método quedó listo. ¿Cómo le hacemos? Fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí donde dice prueba árboles binarios. Y aquí en la prueba de árboles binarios lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo árbol. Entonces le decimos que de la clase árbol binario vamos a crear un objeto llamado árbol. Y árbol va a ser igual a new árbol binario. Y ahí creamos el árbol. Entonces ese árbol nos va a pedir los datos. Luego de que creamos el árbol vamos a empezar a mostrar los diferentes recorridos que le vamos a poner al árbol. Entonces empezamos el preorden. Entonces le vamos a hacer system.out.println. Vamos a hacer el recorrido preorden. Entonces vamos a decirle aquí preorden. Entonces acá simplemente vamos a decirle árbol. Punto. Entonces aquí le decimos preorden. De manera similar que hacemos el preorden, vamos a hacer el recorrido inorden. Entonces simplemente aquí vamos a cambiar a inorden. Y aquí hagamos el recorrido inorden. Y aquí vamos a cambiar el recorrido a postorden. Entonces vamos a decirle aquí postorden. Y muy bien. De esta manera ya el programa debería hacernos los 3 recorridos. Entonces como este es el árbol que vamos a armar, voy a partir media pantalla para el árbol y voy a partir media pantalla para la ejecución del programa. Entonces vamos a correr este programa a ver qué es lo que pasa. Entonces él empieza diciéndonos ingrese dato. Bueno, aquí no lo deberíamos hacer con un println, sino que lo deberíamos hacer es con un print. Entonces simplemente cambiemos aquí una cositita para que nos quede bien bacana. Aquí no debería ser println sino print, para que la captura nos quede en el mismo renglón. Existe nodo por izquierda y aquí esto de existe nodo por derecha. Vamos de nuevo. Entonces aquí nos dice ingrese dato y aquí el dato que vamos a ingresar es el primer dato A, es el dato que vamos a ingresar de nuestro árbol. Entonces él nos pregunta, ¿existe nodo por izquierda? Bueno, aquí me sobraron puntos, me están sobrando 1. A ver, me está sobrando 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo es la cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Espera, hagamos lo que nos quede bien bonito. Vamos a crear que este árbol nos quede bien bonito. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a organizar esto. Ponerle aquí un espacio en blanco para que la pregunta nos quede con un espacito en blanco. Vamos a probar así. Simplemente pues para que la pantalla nos quede pues bien pulidita. Ingrese dato. Entonces el primer dato es A. Él nos pregunta, bueno, aquí me quedó faltando todavía un punto. Vamos a hacerlo bien hecho, si no, no lo hacemos. Quitémosle aquí otro puntito. Y va de nuevo. Ahora sí, ingrese dato, decirle A. Preguntamos, ¿existe nodo por izquierda de A? ¿Hay un nodo a la izquierda de A? Sí. ¿Ese nodo cuál es? El nodo B. Ahora le decimos, ¿existe nodo por izquierda de B? Vamos a decirle que sí. ¿Ese nodo cuál es? El nodo D. Después le decimos, ¿existe nodo por izquierda de D? Vamos a decirle que no. ¿Existe nodo por derecha de D? Vamos a decirle que no. Después decirle, ¿existe nodo por derecha de B?
vamos a decirle que sí. Ese nodo es el nodo E. Después le dices, ¿existe nodo por izquierda de E? Vamos a decirle que no. ¿Existe nodo por derecha de E? Vamos a decirle que no. Ahora dice, ¿existe nodo por derecha de A? Vamos a decirle que sí. El nodo por la derecha de A, ¿cuál es? Es el C. Ahorita le vamos a decir, ¿existe nodo por izquierda de C? Vamos a decirle que sí. ¿Cuál es la izquierda de C? Vamos a decirle que es el nodo F. Nos pregunta, ¿existe nodo por izquierda de F? Vamos a decirle que no. Ahorita existe nodo por derecha de F. Vamos a decirle que no. Ahora, ¿existe nodo por derecha de C? Vamos a decirle que sí. Y el dato es G. Nos va a preguntar que existe nodo por izquierda de G, digámosle que no, y ahora nos va a decir que si existe nodo por derecha de G, vamos a decirle que no. Cuando hacemos eso, aquí nos está mostrando los recorridos, nos está mostrando el recorrido preorden, siendo A, B, D, E, A, B, D, E, C, F, G, perfecto. El inorden es D, B, E, A, F, G, C, F, C, G, perfecto. Y el posorden que nos dice que es D, B, E, G, C, A. Y ahí nos queda los recorridos en orden y posorden del árbol. Bueno, simplemente vamos a hacer algo aquí cuando estemos en los recorridos. Hay una cosita que quisiera cuadrarle pues para pulirle. Es que le vamos a decir que cuando estemos haciendo los recorridos no lo hagamos con un println, sino que hagámoslo con un print, que nos queden todos en el mismo renglón. Va de nuevo. Entonces nos dice ingrese dato. El primer dato es A. Existe nodo por la izquierda de A, sí. En la izquierda de A es B. Existe nodo por la izquierda de B, sí. Y este es la izquierda de B es D. Ahora por la izquierda de D no hay, por la derecha de D no hay. Ahorita existe izquierda por la derecha de B, le decimos que sí. Y la derecha de B es el nodo E. Por la izquierda y por la derecha de D no hay. Ahorita nos dice que si no, por la derecha de A sí hay. Y es el nodo C. Y ahora nos dice el nodo ahorita nos dice cuál es la izquierda de C. Entonces la izquierda de C es el nodo F. Y por la izquierda, venga, más bien minimicemos aquí. Ahora, por la izquierda y por la derecha de F no hay. Y ahora vamos a hacer, existe nodo. Ahorita vamos a decirle que si existe nodo por la derecha de C. Entonces por la derecha de C vamos a decirle que por la derecha de, por la derecha de F no. Ahorita nos dicen que si existe nodo por la derecha de C. Vamos a decirle que sí. Y por la derecha de C es la G. Ve, creo que no metí la G. Nos piden que si existe nodo por izquierda de G, digámosle que no. Y si existe nodo por la derecha de G, digámosle que no. Y aquí tenemos los recorridos en posorden, en inorden, en preorden, en inorden y en posorden. Listo. Bueno, en el próximo tutorial vamos a hacer el árbol binario de búsqueda. Por el momento dejemos este así. Muchas gracias.